Una Semana Santa endemoniada. De Patrick Will. Una ola monstruosa se precipitó sobre la costa para encontrar su fin contra las rocas volcánicas y lanzó una enorme columna de espuma y rocío hasta una altura insospechada. Más arriba, en lo alto del acantilado, un asesino temblaba de expectación mientras arrastraba hacia la orilla a una mujer inconsciente. Bajo la lúgubre luz de la luna, el ávido maníaco sacó un cuchillo recién afilado y rebanó el cuello de la víctima de oreja a oreja, y a continuación, agarró con las dos manos el arma resplandeciente y la hundió en el pecho de la mujer, gimiendo y babeando de éxtasis mientras desgarraba el torso desde el esternón hasta la pelvis. Ahora que no podía extraer ya ni un ápice de placer de aquel acto cruel y depravado, el asesino en serie de North Shore arrojó el cadáver al acantilado para luego regresar a casa caminando tranquilamente, con la satisfacción de un agasajo. Hay gente que sí se toma unos días de vacaciones en Semana Santa, refunfuñó Tony Park. Yo preferiría que el vuelo fuera a San Felipe para irme de fiesta con cientos de universitarias cachondonas. ¿Quién no?, contestó Jeff Walker con frialdad desde el asiento contiguo. Los hombros abultados y las rodillas anchas de ambos hombres chocaban entre sí una y otra vez, y aunque al principio compitieron por el espacio, mirándose de reojo con una torpe inquietud, al final tuvieron que contorsionarse y adoptar la posición menos incómoda posible para tolerar las 6 horas de vuelo en asientos que parecían hechos para niños, bajo el acuerdo tácito de que ninguno disfrutaría del reposabrazos de 2 centímetros de ancho. Park se recostó como pudo en su asiento y se tapó los ojos mientras Walker, quien estaba a punto de empezar a leer un thriller recién comprado, buscaba por todas partes un botón que reclinara un poco el respaldo de su asiento. No lo había. Era sal sobre la herida. No puedo creer que tenga que pagarles el viaje a Hawái de mi bolsillo, par de payasos, había dicho entre dientes el teniente Molloy un mes antes con fingida molestia, aunque en realidad él había elegido personalmente a sus protegidos para aquel popular programa de intercambio. Mientras ustedes se quedan la primera semana de abril con los guardavidas, que es como les dicen allá a los salvavidas, yo me quedo detrás de este escritorio, hundido hasta el culo en papeleo. Molloy restaba importancia al riesgo que representaba, pero solo porque sabía que Park y Walker eran plenamente conscientes de él. En esa época del año, el final de la temporada de surf en Hawái, unas olas asesinas que jamás se han visto en California estarían reventando todavía contra North Shore, en la isla de Oahu. Park y Walker no llevaban mucho equipaje, pues su uniforme consistía en un par de pantalones cortos. Con una mochila al hombro cada uno, esperaban a su conductor en la banqueta, justo fuera de la zona de llegadas del Aeropuerto Internacional Daniel K. Inouye. Park, quien había sido SEAL de la Marina y tenía el hábito de mantenerse alerta en cualquier situación, fue el primero en vislumbrar una isla a lo lejos, justo al otro lado de la desembocadura del puerto. Por un instante giró los ojos hacia arriba y hacia la derecha mientras buscaba en las profundidades de su memoria fotográfica. Sand Island, citó, un campo de prisioneros estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial. En septiembre de 1945 albergó 1.010 prisioneros de guerra coreanos, 952 italianos y 53 nazis. ¿Coreanos?, repitió Walker. ¿Ustedes apoyaban a los japoneses? Sí, pero fue porque no había de otra, dijo el otro levantando el brazo para parar una camioneta junto a la banqueta. El Japón imperial tuvo ocupada Corea desde 1900 hasta el final de la guerra. ¿Qué tal?, dijo el conductor mientras se bajaba para darles la bienvenida. Me llamo Rick Wise. Wise era alto, tenía unos 30 años, esbelto, pero con la espalda ancha, el cabello negro y una nariz larga y recta. Park y Walker le estrecharon la mano y se acomodaron en el asiento trasero. Mientras Wise se adentraba en el tráfico, el tipo que estaba en el asiento del copiloto se dio media vuelta y le extendió la mano. Y yo me llamo Eric Ancivino. Esta semana vamos a ser sus compañeros. La cabellera rubia de Ancivino se parecía mucho a la de Walker, aunque era aún más larga y estaba más blanqueada por el sol. Llevaba una camiseta blanca y una gruesa capa de bálsamo de labios. Cuando llegaron a la autopista,
Walker se quedó boquiabierto ante el exuberante y montañoso paisaje que pasaba volando ante sus ojos. Wise lo miró de reojo por el retrovisor y dijo: «Uno nunca se cansa de esta vista. Y eso que he vivido aquí desde siempre». Los oceanistas locales los llevaron directamente a su puesto de trabajo. Wise y Park patrullaron Sunset Beach en cuatrimotos mientras Walker y Ansibino supervisaban la zona del Eukai Beach Park, donde se produce la famosa Banzai Pipeline, o como se le conocía abreviadamente, la Pipe, en donde cada año se celebran algunas de las competencias de surf más prestigiosas del mundo. Para Walker, era un sueño hecho realidad. Hacía años había llegado a la final de una competencia de surf en Punta Cicatela, el equivalente mexicano de la Pipeline, pero siempre había tenido problemas de dinero o era demasiado tacaño para derrochar sus ahorros en un costoso viaje a Hawái. En todo caso, le gustaba más México, pues había nacido y crecido ahí. Horas después, los guardavidas Bob Colbert y Millie Hawkea llegaron trotando desde Jaleiva durante su receso y pasaron a saludar a sus nuevos colegas. Eran amistosos y estaban en excelente forma física. Cuando terminó su turno, Walker y Ansibino, los rubios, arrastraron los pies hasta la siguiente playa al norte, la zona que les correspondía a Park y a Wise, en donde se había formado una larga fila de más de 100 locales. Todos estaban de pie en paralelo a la costa y asombrados por el sol poniente, cuyos esparcidos rayos, alineados a la perfección, resplandecían entre las nubes algodonosas, y el reflejo de la esfera abrasadora se extendía hacia ellos por la superficie del mar cristalino, mientras el aire cálido les acariciaba la piel bronceada. «No por nada se llama Sunset Beach», dijo Rick Wise mientras asentía en dirección del estacionamiento donde acababa de acomodarse una camioneta de carga. Un hombre fornido y bronceado se bajó y les hizo una seña para que se acercaran. «Soy el capitán Victor Lager», anunció el recién llegado al tiempo que les brindaba un fuerte apretón de manos hawaiano. El guardavidas de más alto rango en North Shore le recordó a Walker al teniente Molloy, era amistoso, pero se imponía como autoridad incuestionable. Lager procedió a compartirles nociones generales de lo que podían esperar de esa semana, y cuando la conversación se desvió de forma inevitable hacia el surf, Walker comentó en tono casual que tenía cierta experiencia en ese rubro. Park profirió un fuerte gruñido, pero Walker sabía que su amigo estaba bien preparado, pues lo había llevado varias veces a Ensenada. Los colegas locales invitaron de inmediato a sus nuevos colegas a una sesión de surf a primera hora de la mañana, el mismísimo día siguiente. «Nos veremos muy temprano, ¿de acuerdo?», dijo Lager mientras se preparaba para irse. «Y no olviden la fiesta del miércoles. Es en mi casa. No querrán perdérsela». El guardavidas veterano volvió a estrecharles la mano a Park y Walker con el vigor típico de la región. Luego se trepó a su camioneta y se perdió de la vista al adentrarse en un túnel oscuro de vegetación espesa. «Bueno, pues vamos a que se instalen», dijo Wise adelantándose a todos al caminar para cruzar la poco transitada autopista de la costa. Los cuatro tomaron un sendero que pasaba entre dos casas bien construidas y llevaba a una cabañita con un pórtico sombreado, en donde había 4 tablas de surf montadas en un soporte cerca de la puerta. «Están aquí para que las usen», dijo Ansibino a Park con una sonrisilla burlona. Wise les mostró el departamento de 2 habitaciones y se aseguró de que tuviera todas las provisiones necesarias. Después de responder a sus preguntas, él y Ansibino se despidieron con una seña shaka y regresaron a Sunset Beach, caminando tranquilamente y disfrutando de la tarde con la satisfacción de un buen día de trabajo. Esa noche, Park y Walker cenaron fideos con camarones que compraron en un puesto ambulante de la zona, y ya con la panza llena, se echaron un rato en los sofás de la sala de estar antes de irse a dormir. «Mira esto», dijo Walker, y señaló un artículo periodístico que le pasó a Park. La fotografía de la primera plana mostraba una formación de piedra volcánica al pie de un desfiladero de 25 metros, en donde, según el reporte, habían encontrado los restos ensangrentados de una mujer asesinada. Decía: «El asesino en serie de North Shore ha vuelto a sacudir a nuestra comunidad y sigue prófugo, mientras las autoridades locales investigan una sucesión de 5 asesinatos brutales cometidos en los 3 últimos meses. Se pide a cualquiera que tenga información sobre estos delitos
que se ponga en contacto con el comandante Bonamassa de la policía de Honolulu al teléfono. Muy bien, pensó el asesino serial mientras ponía a un lado otra copia de esa misma publicación. Acepto el desafío. Pero se equivocaron con la cuenta de muertos. En realidad, han sido 7 en 4 meses. La noche del miércoles, recargados en un barandal en la fiesta del Capitán Lager y examinando a la concurrencia femenina en la sala de estar, Park brindó su botella de cerveza con la bebida de Rick Wise. No puedo creer lo bien que lo hicieron, subrayó Wise mientras le echaba un vistazo al extraordinario despliegue de belleza que se arremolinaba en el piso de abajo. Sobre todo Walker. Ja, contestó Park. ¿Creías que íbamos a darnos con el arrecife? Wise soltó una risotada de vergüenza y volvió a dedicarse a su bebida. Walker creció surfeando, continuó Park. Y me ha enseñado una que otra cosa. Park no sabía si sería porque él era una novedad en medio de aquel paisaje o por alguna otra razón, pero percibió que tanta belleza le sonreía, en especial una de ellas, que abandonó a sus amigas para subir las escaleras y reunirse con ellos en el descanso. Hola, Dijo la mujer con una sonrisa deslumbrante. yo soy Kate Harris. Sus tersos rizos de color caoba y sus resplandecientes ojos avellana eran cautivadores, pero su cuerpo atlético y su sonrisa aparentemente franca sellaban el trato. Conforme Park y ella se fueron acercando como un par de imanes, Wise se fue distanciando, tras asentir sutilmente y esbozar una sonrisa de complicidad, para ir a buscar nuevos horizontes. El patio trasero de la casa parecía más bien un jardín delantero, enmarcado por una cerca cuyo portón daba a la playa. Fue en ese jardín fragante, bajo un toldo de terciopelo negro salpicado de brillantina, y con el romántico ambiente de las olas que bañaban la costa, donde Walker se enfrascó en una conversación fascinante con Millie Hawkea, una de 2 guardavidas en buena forma y buena onda, que habían llegado trotando desde Haleiwa el día que él llegó. No tardaron en pasarse a un sillón para 2, ni en pasar de nimiedades a una conversación más personal. «Qué envidia que hayas nacido y crecido aquí», le aduló Walker. «¿Tus padres también viven en la isla?», Mi madre murió cuando yo tenía 12 años. contestó Millie. Y a mi padre nunca lo conocí. «Yo tampoco conocí al mío», le contó Walker. Los rasgos bronceados de la joven mostraban una seductora mezcla de ascendencia polinesia y nórdica, de tal forma que tenía la piel apiñonada, pero el cabello rubio. La mirada ávida de él siguió el contorno de su cuello hacia abajo hasta un tatuaje que llevaba en la zona alta del pecho. Antes de que ella pudiera descubrirle mirándolo, él desvió la mirada e hizo una referencia casual a la sesión de surf del día anterior, mientras de forma nada casual deseaba poder echarle un mejor vistazo a ese tatuaje después, sin ropa de por medio. Adentro, Bob Colbert, el otro guardavidas en buena forma y buena onda que había llegado trotando desde Haleiwa, estaba detrás de la barra deleitándose, obviamente con su tarea. Colbert, alto y esbelto, se parecía al Capitán Lager, pero tenía un aspecto más juvenil y jovial. ¿Alguien tiene sed?, gritó por encima de la música, mientras levantaba una margarita en cada una de sus manos. Delante de él, plantadas en la barra, había una tabla de cortar con un cuchillo y una hilera de limones bien derechita. Los labios de Colbert se retorcieron dibujando una mueca voraz, cuando se vio rodeado de atractivas compañeras de trabajo. Al poco tiempo, un grito penetrante procedente de la parte trasera de la casa dio lugar a un profundo silencio. El Capitán Lager se levantó del sofá de un salto y corrió por el pasillo hasta el baño, volteando con la mirada de una a otra de las 2 partes de César Allen, un veterano de las torres de vigilancia de la playa desde hacía 15 años. El cuerpo sin cabeza de Allen yacía boca abajo sobre un charco carmesí oscuro, donde la sangre todavía chorreaba de su cuello cercenado, y tenía un cuchillo sepultado en la espalda, lo que se sumaba a aquel caos rojizo y pegajoso que a Lager le costaría varias horas limpiar y desinfectar. La segunda parte de Allen, con la cabeza gris azulada y boquiabierta, flotaba en el inodoro mirando al Capitán Lager con los ojos extraviados. La mañana siguiente, con un gesto irritado y mala cara, el comandante Jake Bonamassa de la policía de Waiagua recibió en su oficina al sargento Aolani Wayans. Wayans,
Un polinesio de hombros muy abultados y 10 años menor que Bonamassa, se dejó caer en una silla de madera que había al otro extremo del escritorio de su jefe. «Qué bien que hayas venido, Wayans», reprendió Bonamassa a su sargento jefe de patrulla. «Anoche te estuve esperando». Lo siento. Acabo de aterrizar de regreso de Maui, dijo el imponente hawaiano sin dar más detalles. ¿Qué pasa? El comandante Bonamassa estaba seguro de que el oficial que tenía sentado enfrente, que a veces, pero solo cuando era necesario, se tomaba las normas a la ligera, tendría una buena razón para su viaje imprevisto y para su vaga explicación, así que por el momento lo dejó pasar. «Parece que se trata otra vez del asesino en serie de North Shore», respondió. «Pero lo que me molesta de este asunto, bastante más de lo habitual, es la escena del crimen. No encaja con las otras. En absoluto. El informe forense indica que Cesar Allen, la víctima, fue estrangulado antes de que lo decapitaran». «Cuidado, jefe», exclamó Wayans mientras escribía con furia unas notas sobre un bloc de rayas antes de levantar la vista. «Si al tipo le cortaron la cabeza, no habrá forma de confirmar el estrangulamiento». Bonamassa frunció el ceño y sacudió la cabeza decepcionado. Wayans era un soldado callejero sólido, pero su experiencia con los informes forenses era terriblemente inadecuada. Eso cambiaría enseguida si se hacía detective. «En todo caso te equivocas, Wayans», respondió, «pero muy especialmente en este caso. Y te voy a decir por qué. La víctima tenía la garganta rajada de oreja a oreja muy por encima del cuello, antes de que le metieran el cuchillo entero hasta la espalda. Aquí hay un par de fotos donde puedes ver las típicas abrasiones en la piel del cuello. Pero da igual, se te olvidan las petequias y...» «La lengua y la orofaringe hinchadas», respondió Wayans taciturno y abochornado, mientras le devolvía las sangrientas imágenes y el informe de la escena del crimen. Como iba diciendo, le cortaron la cabeza muy por encima del cuello, así que el análisis de la escena del crimen indica como causa de la muerte el estrangulamiento, mientras que el informe de toxicología nos dice que poco antes de morir, ingirió flunitrazepam, la droga de los violadores. Wayans asintió con la cabeza. «Me recuerda a una serie de asesinatos en la fraternidad de la Universidad de Hawái en Manoa, allá por 2013. Todas las víctimas eran hombres, a todos les habían dado flunitrazepam y después los llevaban a un lugar apartado y los estrangulaban con las manos». «Exactamente», dijo el comandante. Pero Wayans aflojó la mandíbula y la dejó caer al tiempo que levantaba las palmas de las manos y volvió a cuestionar a su jefe. «Entonces, ¿qué le hace pensar que es el tipo que buscamos? O la tipa, digo yo. Todas las víctimas anteriores han sido mujeres». «Una buena pregunta», reconoció Bonamassa. «Estoy de acuerdo en que lo más probable es que el victimario sea un hombre, al menos esta vez, porque las mujeres no suelen descuartizar a sus víctimas y casi nunca los decapitan. Pero no hay que olvidar que la mayoría de las guardavidas mujeres tienen músculos como los de los hombres. ¿Qué me hace pensar que es la misma persona? Mira esto». Bonamassa entregó a su sargento una nota escrita a mano metida en una bolsa de plástico transparente. Decía: «No te acerques a mí, Bonamassa, o serás el próximo. El asesino en serie de North Shore». Kate Harris fue la primera de los asistentes a la fiesta que compareció para ser interrogada. Cuando el oficial encargado de la recepción le mostró el camino hacia la sala de interrogatorios y Wayans le invitó a tomar asiento, se sentó sollozando mientras se quitaba las lágrimas de las mejillas. Después de confirmar unos cuantos detalles básicos, el comandante Bonamassa preguntó: «¿Usted y el teniente Allen eran cercanos?». Sí. Respondió la señorita Harris con la voz temblorosa. Cesar y yo teníamos una relación desde hacía 2 años, pero él me dejó por Millie Hawkea. Pero yo no fui. Lo juro por Dios. Bonamassa levantó las cejas. ¿De verdad?, preguntó. ¿Hay alguien que pueda responder dónde estuvo usted durante la fiesta? Tony Park, respondió la señorita Harris, pero luego bajó la cabeza y lloró, lo que impidió que los policías obtuvieran información adicional valiosa o comprensible. Cuando interrogaron a Park, que acababa de llegar esa semana, y por tanto,
No era sospechoso de ninguno de los asesinatos anteriores. El californiano confirmó que efectivamente estuvo con la señorita Harris la mayor parte de la noche, aunque también dijo que hubo un momento en que ella se excusó para ir al baño, y recordó haber sentido frustración por la excesiva cantidad de tiempo que pasó en la parte de atrás de la casa. Sí, César Allen tenía muchos enemigos. Dijo a la policía Millie Haukea, mirándolos a los ojos mientras hablaba. No era fácil llevarse bien con él. Así que solo salimos un par de veces, antes de que yo cortara con él. ¿Vio usted algo inusual en la fiesta? Preguntó el sargento Wayans. Sí, vi algo raro, oficial. Bob Colbert corrió hacia la parte de atrás de la casa unos minutos antes del grito. Colbert, el barman, fue la siguiente persona de interés en comparecer para ser interrogado. El alto y esbelto guardavidas declaró su inocencia con una llamativa dosis de convicción. Sí que fui corriendo al baño. Explicó para responder a la pregunta obvia. Pero fue solo porque había bebido mucha cerveza y tenía prisa por volver a las margaritas con las chicas. ¿No vio un cuerpo muerto allí? Preguntó Bonamassa. No. ¿Y el cuchillo? Lo dejé sobre la barra. Cuando regresé había desaparecido. ¿Puede confirmarlo alguien? Al final de la jornada, todas las que tomaron margaritas informaron que, hasta donde sabían, no había ningún cuchillo de cocina sobre la barra cuando Colbert corrió al baño. El capitán Lager fue el último sospechoso posible al que se citó para ser interrogado. Como anfitrión de la fiesta, dio detalles de lo que había hecho y visto, desde que preparó todo para la barra con 2 horas de anticipación hasta que llegó el primer invitado, escuchó el penetrante alarido y descubrió las 2 partes cercenadas de la víctima. ¿Hay algo que pienses que podría ayudarnos a cazar a este tipo? Preguntó el comandante Bonamassa a su amigo, pues conocía a Lager desde que eran niños en el este de la isla. Lager frunció la boca en un gesto de concentración. Al cabo de un momento, negó con la cabeza como si no se le hubiera ocurrido nada, o no quisiera traicionar la confianza de su personal. Si alguien puede hacerlo, es usted, añadió el sargento Wayans. Conoce mejor que nadie a su equipo. El capitán Lager vaciló un instante y a continuación, asintió decididamente. Bueno, quizá no signifique nada, pero César dijo que Kate Harris lo acosaba desde que él la había dejado por Millie. ¿Lo acosaba? Preguntó Wayans mientras escribía una nota en su blog de rayas. Sí, bueno, demasiadas llamadas telefónicas, mensajes interminables, le seguía por la ciudad, ese tipo de cosas. Y yo en su lugar, citaría a Rick Wise para preguntarle por una pelea a golpes que él y César tuvieron hace solo unos meses. Los dos dijeron que no fue nada y que después se dieron la mano, pero ahora no sé qué pensar. Eso es todo lo que se me ocurre. Gracias, Victor, dijo Bonamassa. Gracias a ti, bro, respondió el capitán de los guardavidas al salir. Estoy para cualquier cosa que pueda hacer. Aloha. La mañana siguiente, Jeff Walker y Eric Ancivino estaban patrullando por la costa en la moto de agua, cuando vieron a un bañista aislado que, como resultó, se había dislocado el hombro y no podía impulsarse en el agua en ninguna dirección. Ancivino se zambulló y arrastró al chico hasta su moto de agua. Entonces, llevaron al paciente a toda prisa hasta la playa y le colocaron la maltrecha articulación de nuevo en su lugar. Al terminar la jornada, muchos guardavidas se reunieron en un parque acuático de Waikiki para practicar clavados. Por supuesto, invitaron a Park y a Walker a acompañarlos. Walker comenzó a sospechar que los guardavidas hawaianos intentaban someter cada año a los Jaules de San Diego en una aterradora serie de pruebas. Afortunadamente, él era un hombre de agua, y estaba más que preparado para cualquier desafío que pudieran ponerle enfrente. Para demostrarlo, fue el primero que, con el corazón palpitando en sus oídos, ascendió hasta la plataforma de 10 metros. A toda velocidad, dio un salto y plantó ambos pies en la orilla, y extendió los brazos por encima de la cabeza para ejecutar un doble mortal con medio giro. Al salir por la escalera, Millie le entregó una toalla, y su apiñonado cuerpo polinesio estiró un traje de baño rojo en todos los lugares adecuados. Y ahí estaba de nuevo ese tatuaje en el centro del pecho, un cuadrado subdividido en 4 recuadros más pequeños.
Muy interesante, pensó Walker, sobre todo por el lugar en el que estaban. Muy bien. Exclamó ella. Yo nunca he podido dominar ese clavado. Oye, ¿quieres salir a tomar algo después? Por supuesto que Walker quería salir a tomar algo después. Cuando acordaron el lugar y la hora del encuentro, su atención se vio dirigida hacia el capitán Lager, el siguiente en subir a los 10 metros. Lager dio unos pasos muy medidos hasta la orilla, se detuvo, miró al agua, levantó la mirada de nuevo y a continuación tomó aire con serenidad y adelantándose un poco, levantó los brazos y los echó hacia atrás para lanzarse a ejecutar un mortal y medio de espaldas. Sin retirar la mirada de la piscina, Lager se estiró en el momento preciso para zambullirse de espaldas, cortando el agua con limpieza. Cuando salió a la superficie, sonrió y dedicó a sus colegas una seña shaka. Todos estallaron en estruendosos vítores y chiflidos, Walker incluido. Se pondría a trabajar en ese clavado al regresar a San Diego. Otros chicos y chicas ejecutaban atractivas acrobacias desde trampolines más bajos, pero Park y Kate no se distraían. Al menos, no con eso. Estaban sentados uno frente a otro en una mesa de picnic, sosteniéndose las manos, absolutamente ensimismados en una conversación personalísima. Los granjeros y los salvavidas de la playa tienen al menos una cosa en común: se levantan con el sol, así que todos se van a la cama temprano. Así que, tras colgarse la bolsa al hombro, la mayoría de los guardavidas salieron en fila por los torniquetes y se dirigieron al estacionamiento, donde se despidieron unos de otros, diciendo aloha, y se fueron cada uno en su coche. Entre los que se quedaron atrás estaba el asesino en serie de North Shore, que dijo haber olvidado algo. Una hora después, ese mismo individuo estaba descansando delante de un televisor, viendo imágenes en vivo del parque acuático, que estaba siendo devastado por el fuego. «Mira esto, hermano. Acabamos de estar ahí», exclamó Park, que veía las noticias mientras se acurrucaba con Kate Harris en el sofá. Walker se acercó a ver. «Al menos la piscina está a salvo», bromeó. Park sacó la laptop de su mochila y la encendió. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Kate mientras se acurrucaba un poco más, asomándose a la pantalla por encima del hombro de Park. «Voy a buscar en Google a todos los guardavidas», respondió Park algo distraído. «Menos a ti, claro». «Qué bueno que lo haces, bro», dijo Walker regresando al espejo en su afán por desenredarse el cabello. «Una vez a la semana podría producirse una coincidencia, pero ya van 2 veces que estamos con ellos mientras se cometía un delito grave. Pero ya me tengo que ir. Millie me espera». Walker tomó las llaves de la mesa y corrió hacia la puerta. «Hasta luego, Kate», gritó volviendo la cabeza mientras chancleaba sobre las escaleras de la entrada y se montaba a una de las motocicletas que habían alquilado para la semana. ¿Va a salir con Millie?, se preguntó Kate en voz alta. Es raro. Ella ya tiene novio. Park tecleó el nombre de Millie junto con otras cuantas palabras clave y a continuación pasó algún tiempo examinando páginas y páginas de texto mientras Kate seguía viendo las noticias. «Mira esto», le dijo al cabo de un rato. Hace 10 años, la madre de Millie apareció muerta por sobredosis en Belsiland Beach. El padre de esa mujer, el abuelo de Millie, fue prisionero de guerra alemán en Sand Island. Un nazi. A Park se le heló la sangre cuando hizo el escalofriante descubrimiento de que el tatuaje cuadrado de Millie había sido antes una esvástica. El corazón le latió con fuerza y, alarmado, buscó su teléfono celular y presionó el botón para llamar a su mejor amigo. Un tono de llamada resonó escandalosamente junto al espejo del baño. Walker había olvidado su celular. Park regresó a su laptop, buscó el número de la policía de Guayagua, llamó a Bonamassa, colgó y dijo: «Quédate aquí, Kate. Ahora regreso». Entonces, exactamente como lo había hecho su mejor amigo, bajó las escaleras con el mismo chancleo y se montó de un salto a otra motocicleta, confiando en que no fuera demasiado tarde para salvarlo. Millie Haukea y el capitán Victor Lager estaban sentados uno frente a otro, en una pequeña mesa cuadrada, en un elegante bar ubicado en la planta alta de un hotel. Pensé que estarías contento, dijo ella haciendo pucheros de manera teatrera. «Solo me interesan las mujeres», gruñó Lager. «Ya lo sabes». Te propongo algo,
comentó ella, y la cara se le iluminó. Yo me haré cargo de Walker, y después iremos a algún sitio para buscarte una mujer. Los ojos de Lager cobraron vida, mientras los de Millie miraban por la ventana hacia el estacionamiento. Ahí está, Dijo enseguida. Lager se dirigió al balcón mientras ella iba a la barra para pedir una cerveza, y al instante, deslizó una pastilla de la droga de los violadores que había molido antes. para pulverizarla. Cuando Walker atravesó la puerta, haciéndose el interesante, Millie agitó la mano en el aire para llamar su atención. «Hey», Le gritó informalmente mientras se levantaba para darle la botella, y saludarlo con un abrazo demasiado amistoso. «Hey tú», respondió Walker en tono conquistador mientras dejaba que le condujera a un cubículo que había justo al lado de los sanitarios. No pasó mucho tiempo, hasta que los párpados se le hicieron insoportablemente pesados, y comenzó a cabecear. «Vamos al baño por si tienes que vomitar», dijo ella apartándolo de la vista rápidamente. Afuera, en el balcón, el capitán Lager no quitaba a su chica de su celosa mirada mientras ella llevaba a Walker a un cuarto trasero. Exactamente igual que a una puta en un burdel, murmuró para sí. Y después lo siguió. Los ojos de Lager se desplomaron hasta el suelo, donde Millie estaba estrangulando a Walker con las dos manos, pero eso no fue lo que él percibió. Él veía a una zorra tramposa montada entre piernas sobre su rival, ella con los ojos encendidos y los labios abiertos de excitación. Entonces, echó hacia atrás un puño cerrado y la golpeó en la sien justo cuando a sus espaldas se abría la puerta de par en par. «¡Policía!», gritaron el comandante Bonamassa y el sargento Wayans cuando se abalanzaron al interior del baño encañonándolo con sus armas de cargo. El capitán Lager pasó a toda velocidad a través de los oficiales y cruzó la puerta antes de que pudieran dispararle. En el otro extremo del salón, un Tony Park enorme y furioso cubría las puertas principales, de modo que Lager, desesperado, volvió la mirada hacia todos los lugares posibles en busca de otra salida. No le gustó lo que vio, pero era su única alternativa. Giró sobre los talones y salió huyendo en dirección contraria a través de una puerta, por donde subió un tramo de escaleras. Cuando Lager salió brusca y repentinamente a la azotea, aminoró el paso, y se llenó los pulmones por última vez con el aire dulce y cálido del lugar donde había nacido. Luego, exactamente igual que había hecho sobre la plataforma de 10 metros, aunque ahora estaba al triple de altura, caminó hacia el borde sin interrumpir el paso y se lanzó en horizontal con los brazos extendidos como las alas de un águila. Se inclinó levemente hacia adelante mientras caía a velocidad, uniendo sus brazos como si fuera a penetrar limpiamente la banqueta de la calle. Su último pensamiento fue que la próxima vez tendría que tener más cuidado. Millie Haukea fue detenida y sometida a una prueba de ADN. Cuando se confirmó que sus datos coincidían con el rastro de evidencia dejado por las víctimas de las fiestas de fraternidad de años atrás, confesó todo con la esperanza de recibir una condena más ligera, que el capitán Lager era en realidad el asesino en serie de North Shore, que ella le había ayudado a prender fuego al parque acuático. «Lo hicimos por la adrenalina», declaró a la policía, y que en la fiesta de Lager fue ella quien puso la droga de los violadores en la bebida de Cesar Allen y lo estranguló para luego apuñalarlo por la espalda con el cuchillo de cocina y sembrar sospechas sobre Colbert, el barman. Cuando se le preguntó por las razones para hacerlo, dijo que ella quería ofrecer el cadáver de Allen a su celoso novio como prueba de que su ex ya no significaba nada para ella, y explicó que el capitán Lager había tomado cartas en el asunto para protegerla, cortando la cabeza de su colega y dejando aquella nota. Lo describió todo con la más inquietante falta de remordimiento que jamás haya visto en ninguna persona, dijo el comandante Bonamassa a Park y Walker, cuando se levantó de su escritorio y les tendió la mano para estrechárselas. Eso es todo, cabrones. Será mejor que se apuren o van a perder su vuelo. Quiero que sepan que han sido de mucha ayuda. ¿Alguna vez han pensado en entrar a la policía? Con gusto les escribo una carta de recomendación. Efectivamente, Park y Walker llegaron tarde al aeropuerto y en el mostrador de la aerolínea les informaron que su vuelo estaba lleno. «Solo quedan asientos en primera clase», dijo la azafata de la aerolínea. «pero si alguno de ustedes ha prestado servicio en el ejército,
Puedo no aplicarles la diferencia de precio. Dieron las gracias efusivamente a la joven y corrieron hacia la puerta de embarque hasta que entraron en el avión justo antes de que cerraran la puerta. Walker se dejó caer en el asiento con un prolongado suspiro de agotamiento. Esta vez, el asiento era acolchonado, ancho y con mucho espacio para las piernas. Sacó su thriller y pensó que lo terminaría de leer antes de llegar a casa. Al otro lado del pasillo, Park se acomodó con idéntico lujo. Aún más lujo descubrió cuando sus ojos recayeron sobre la despampanante mujer latina sentada a su lado. Hola, Le dijo ella alargando la palabra con un toque de coquetería. me llamo Carla Reyes. Estimada lectora o estimado lector. Si ha disfrutado de este cuento, deje una opinión, lo que ayuda tanto al público en general como al autor. Y si le gusta la acción, le tengo buenas noticias. El enfrentamiento en Mazatlán, el libro que sigue, está disponible ahora en castellano. Gracias por escuchar. Patrick Will espera que le vaya muy bien.